Bienvenidos a este video y muchas gracias por estar aquí. Soy Leyani Mojica y en esta oportunidad, junto con mis compañeros Briagnelis Ventura y Gabriel Velasco, vamos a hablar acerca de la evolución histórica de las TICs, pasando por el sistema artesanal, el sistema industrial y el sistema digital. Las tecnologías de la información y la comunicación se refieren a cualquier tipo de tecnología utilizada por el ser humano para comunicarse de forma remota o manejar información y datos. Ellas surgen por la misma necesidad del ser humano de facilitar y organizar sus tareas cotidianas por medio de innovaciones que le permitan superar cualquier tipo de obstáculo o inconformidad que se le presente. Las TIC han ido evolucionando a lo largo de la historia en cuanto a su variedad y complejidad para ajustarse a esas mismas necesidades del hombre. A lo largo de la historia hemos desarrollado diferentes formas de comunicarnos, desde los símbolos y los gestos en la prehistoria, como los dibujos en las cavernas y los jeroglíficos en Egipto. Desde la prehistoria hasta la actualidad hemos desarrollado y perfeccionado diferentes formas de comunicación y a través de ellas las personas han podido compartir emociones, sentimientos, conocimientos, experiencias, lo que ha permitido el progreso y el enriquecimiento cultural de toda la humanidad. En el pasado, los métodos de comunicación eran limitados y primitivos en relación con los avances actuales. Los principales métodos de comunicación por mensajería eran las palomas mensajeras y los correos postales. Y estos métodos, aunque fueron efectivos en su momento, eran lentos y requerían mucho tiempo para completar la entrega de mensajes. La evolución de las tecnologías de la información entre el siglo XV y el siglo XVIII es un tema interesante porque se tiene la idea de que casi no hubo inventos en esa época que revolucionaran la forma de hacer comunicación, pero no es así. Empecemos desde lo más antiguo, el siglo XV, el inicio del sistema artesanal. En el siglo XV, la principal forma de comunicación era la palabra hablada y la imagen, ya que la mayoría de la población era analfabeta. La lectura y la escritura eran privilegios que solo tenían los señores feudales y los sacerdotes. Eso nos lleva a nuestra primera tecnología a mencionar, la imprenta. Inventada por el orfebre alemán Johannes Gutenberg alrededor de 1440, la imprenta de tipos móviles revolucionó la producción de libros y la difusión del conocimiento, dando un gran salto para la comunicación en ese entonces. La máquina era capaz de producir páginas de texto a una velocidad increíble en vez de la necesidad de ser escrito a mano o tallado en madera. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano, lo que los hacía caros y escasos. Con la llegada de la imprenta, esto ya no fue un problema porque se podía imprimir los libros de manera rápida y eficiente, lo cual impulsó la conservación de la información, más difusión. Eso promovió la cultura y le dio un gran paso a la educación también. Se podían imprimir libros de texto de manera rápida y eficiente, lo que permitió una mayor difusión del conocimiento y más adelante la producción de libros y periódicos. En el pasado, la comunicación se basaba en métodos tradicionales como las cartas, que eran la forma principal de intercambio de información y permitían a las personas mantenerse conectadas a la larga distancia. Esto también revolucionó la comunicación entre la sociedad, ya que más adelante comenzarían a surgir los primeros periódicos, permitiendo que las noticias fuesen redactadas, escritas, impresas y compartidas con velocidad. Como futura comunicadora, esta es la parte que más me interesa, el periódico. A pesar de que empezó a existir en el siglo XVII, fue en el siglo XVIII cuando finalmente se consolidó como medio de comunicación masivo. La imprenta facilitó justamente la producción de periódicos, dando eso paso a que las noticias pudiesen llegar de forma más rápida a la sociedad gracias a la facilidad que se tenía para compartir esta información. Incluso el transporte fue fundamental durante la era de la industrialización, ya que la aplicación de las máquinas de vapor a otros elementos permitieron la creación de barcos y ferrocarriles, lo que hacía más fácil la comunicación entre sitios lejanos para que llegara mucho más rápido. Esto nos lleva al correo postal en el siglo XIX, que también fue una de las innovaciones de la tecnología en ese momento, permitiendo que personas estando en diferentes ubicaciones geográficas pudiesen recibir cartas y comunicarse a pesar de la distancia. Continuando con el siglo XIX, tenemos la aparición del telégrafo en 1837, gracias a Samuel Morse y Alfred Bell. Ellos desarrollaron el telégrafo eléctrico, lo que permitió el envío de mensajes de texto codificados en el código Morse a través de señales eléctricas.
Estos cables telegráficos permitían que la información llegara de un lugar a otro en cuestión de segundos. Esta fue la primera forma no personal de que pudiese existir una comunicación lejana sin que hubiese un ser humano de por medio, como en el caso de las cartas, que alguien las tenía que llevar. Y finalmente, en 1843 tenemos el primer modelo del fax desarrollado por Alexander Bain. Esta tecnología permitiría más adelante, mediante cables de líneas telefónicas, la transmisión de imágenes, documentos, lo que facilitaría la comunicación empresarial y administrativa más adelante. Todos estos inventos marcaron hitos importantes en la evolución de la historia y en la forma en la que las personas se relacionaban en esa época entre sí. Es muy interesante ver cómo las personas compartían información en esa época y cómo la comunicación fue evolucionando a medida de que estas tecnologías le permitieron seguir avanzando en su desarrollo. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Briagnelis Ventura y hoy les voy a hablar sobre el sistema industrial. Para empezar, ¿qué es el sistema industrial? El sistema industrial es el conjunto de técnicas, herramientas, procesos y conocimientos utilizados en la fabricación y producción de bienes y productos en entornos industriales. Su objetivo principal es mejorar la calidad, la eficiencia y la productividad de la producción industrial. A lo largo de la historia, la tecnología industrial ha evolucionado significativamente para satisfacer las necesidades cambiantes de la sociedad y la industria. ¿Cuáles fueron los aportes de esta tecnología a la comunicación? Bueno, la tecnología industrial desde el siglo XIX hasta parte del siglo XX jugó un papel crucial en la evolución de la comunicación. A continuación podemos destacar que en 1876 Alexander Graham Bell introdujo el teléfono que permitió la comunicación de voz a través de cables. Eso hizo que la comunicación fuera más personal y directa, transformando la forma en que las personas se conectaban entre sí. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la radio permitió la transmisión de información y entretenimiento a grandes audiencias sin necesidad de cables. Esto no solo facilitó la comunicación masiva, sino que también se convirtió en una herramienta importante para la difusión de noticias y cultura. Por otro lado, la fotografía, aunque no es un medio de comunicación verbal, permitió capturar y compartir imágenes de eventos, personas, lugares, etc., enriqueciendo la forma en que se comunicaban las historias y se documentaban los momentos históricos. La imprenta continuó evolucionando, teniendo sus mejoras en el siglo XIX, permitiendo así la producción en masa de libros, periódicos y revistas. Esto facilitó el acceso a la información y fomentó la alfabetización, lo que a su vez impulsó el debate público y la difusión de ideas. El cine llegó a finales del siglo XIX. Su invención permitió contar historias a través de imágenes en movimiento, creando una nueva forma de comunicación visual que impactó la cultura y el entretenimiento. Entonces, cada una de estas tecnologías no solo mejoró la forma en la que las personas se comunicaban, sino que también transformó la sociedad, la economía y la cultura de la época. Hola, mi nombre es Gabriel Velasco y les voy a hablar sobre los aportes de las tecnologías de la información y la comunicación en la etapa del sistema digital. La etapa del sistema digital, que abarca desde las últimas décadas del siglo XX hasta el siglo XXI, representa una revolución sin precedentes en la historia de la humanidad. Las tecnologías de la información y la comunicación han sido los pilares que sustentan este cambio, transformando profundamente la economía, la sociedad, la cultura y la forma que nos relacionamos. Por otro lado, las TIC han revolucionado la economía mediante la automatización y la informatización de procesos, desde los sistemas de gestión empresarial hasta el comercio electrónico. Las empresas han podido optimizar sus operaciones, reducir costos y llegar a mercados globales con mayor facilidad.
Plataformas como Amazon, Alibaba y Shopify son ejemplos de cómo las TIC han creado nuevas oportunidades comerciales, democratizando el acceso al mercado y facilitando la creación de negocios a pequeña escala. En el ámbito de la educación, las TIC han cambiado radicalmente la forma en que aprendemos y compartimos el conocimiento. Las plataformas de aprendizaje en línea como Coursera, Khan Academy y Duolingo permiten a las personas adquirir habilidades desde cualquier parte del mundo. Además, las videoconferencias y los recursos digitales han hecho posible que las instituciones educativas ofrezcan clases remotas, una tendencia que se aceleró durante la pandemia de COVID-19. Asimismo, la inteligencia artificial y el análisis de datos desarrollados en el contexto de las TIC han generado avances significativos en la ciencia y en la tecnología. Desde la investigación médica hasta la exploración espacial, estas herramientas han proporcionado nuevos conocimientos y soluciones a problemas complejos. Un ejemplo claro es el uso de algoritmos de aprendizaje automático para desarrollar vacunas en tiempo récord. En el ámbito social, las TIC han empoderado a las personas, facilitando la organización de movimientos sociales y la defensa de derechos humanos. Las redes sociales han servido como plataformas para amplificar voces, denunciar injusticias y promover cambios, como lo demuestran fenómenos globales como el movimiento Me Too o las campañas ambientales. Sin embargo, no todo ha sido positivo. Las TIC también han planteado retos importantes, como la brecha digital, la desinformación y la pérdida de privacidad. Estos desafíos subrayan la necesidad de una gestión ética y equitativa de estas tecnologías. En conclusión, las TIC han sido el motor del sistema digital, transformando todos los aspectos de nuestra vida. Han permitido la creación de un mundo más conectado, productivo y consciente, aunque también han planteado nuevos desafíos que debemos afrontar colectivamente para aprovechar plenamente su potencial. La etapa digital es, sin duda, una era marcada por las infinitas posibilidades que ofrecen las TIC. Como conclusión final, podríamos decir que la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha marcado tres etapas claves en la historia. En el sistema artesanal, la invención de la imprenta por Gutenberg revolucionó la comunicación al permitir la difusión masiva de ideas y conocimientos, sentando las bases para la modernidad. En el sistema industrial, tecnologías como el telégrafo, el teléfono y la radio transformaron la velocidad y el alcance de la comunicación, conectando regiones y fomentando la globalización. Finalmente, en el sistema digital, la llegada del Internet, las redes sociales y la inteligencia artificial ha creado un mundo hiperconectado, donde la información fluye en tiempo real y las distancias se han disuelto virtualmente. Como podemos ver, cada etapa amplía las posibilidades de interacción humana, reflejando cómo la innovación tecnológica ha sido el motor de una comunicación cada vez más rápida, eficiente y global.